Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más a estos podcasts del Decanio. En esta ocasión os traemos un nuevo debate debido a, bueno, pues todo lo que ha pasado estos días en Madrid, que no es cosa menor. La verdad es que se ha liado bastante entre el podcast que hicimos la semana pasada, ¿no? Comentando un poco lo que había pasado con Ayuso y la moción de censura en Murcia, parecía que ahí se quedaba la situación, pero finalmente, pues entre esta semana que ya se ha confirmado esas elecciones y sobre todo el día que lo estamos grabando, que se ha confirmado que Pablo Iglesias, el que era hasta ahora vicepresidente del gobierno, pues iba a encabezar la lista de Podemos por la Comunidad de Madrid, pues ha habido un terremoto nacional tremendo, pues que yo creo que da, ¿no?, para un buen debate y sobre todo da para muchísimas lecturas en este aspecto. Así que bueno, estoy aquí con Álvaro Morato, saludos. Buenas, Pablo, ¿qué tal? Pues nada, a ver si comenzamos, que la verdad es que tiene chicha la cosa. Mira, si quieres, te dejo a ti primero, cuéntame. La verdad es que, bueno, si no lo sabe, pues prácticamente a mitad de mañana, Pablo Iglesias, ¿no?, decía que abandonaba su puesto como vicepresidente segundo del gobierno y decidía, pues, mediante un vídeo, ¿no?, compartido con la militancia, primero ser el cabeza de lista de Podemos por Madrid y además, bueno, proponía su relevo a Yolanda Díaz, que era la actual ministra de Trabajo. Si quieres empezamos por el tema de Madrid y luego si eso ya podemos seguir por el tema de lo de ya más la Yolanda Díaz y bueno, el futuro de Podemos. Sí, bueno, un auténtico terremoto, ¿no? Todo nace por Murcia, luego lo tocaremos, pero Madrid es un cambio de mapa, un cambio de todo, es decir, la dimisión de Ayuso, y lo que has dicho tú ahora mismo, ¿no? Que ayer se confirmó que hay elecciones el día 4 de mayo, un auténtico terremoto, y cómo cambiará en las encuestas que Pablo Iglesias, ¿no?, sea el candidato, porque es cierto que antes la izquierda tenía el PSOE, pero Gabilondo no era un candidato de peso, ¿no? Digamos, con tirón mediático. Ahora Iglesias sí, y veremos cómo afecta a las elecciones, porque van a estar muy apretadas y un gobierno con Iglesias en Madrid puede ser un desastre económico, ¿eh? Entonces, unas elecciones muy importantes y todo esto es un caos y en mi opinión no se lo merecen los madrileños, ni nadie. Este caos político no se lo merece ni en Zimbabue, ¿no? Pero los madrileños mucho menos, han tenido que aguantar la peor parte de la pandemia, Filomena, eh, y ahora todo esto, ¿no? Una división, iglesias, un auténtico caos. Yo, si viviera en la Comunidad de Madrid, estaría muy enfadado con mis políticos. Pues sí, la verdad es que sí. Yo voy un poco por donde dices tú. Es que al final, lo decía un poco en el podcast de Ayuso y me parece que es que sigue igual. O sea, al final tenemos una clase política que su único recurso y su única intención es básicamente romper la poca estabilidad que tienen las vidas de sus conciudadanos, ¿no? Parece que los políticos deberían, o por lo menos es lo que pasa en la teoría política, ¿no?, arreglar los problemas de los ciudadanos y representarles, y parece que lo que están haciendo es justo al contrario, ¿no?, acrecentar todos esos problemas. La verdad es que, en mi opinión, ya más allá de esto, yo creo que el movimiento de Pablo Iglesias, en cuanto a, si empezamos un poco por lo que estás diciendo, ¿no?, de la Asamblea de Madrid, a nivel del bloque de la izquierda, a mí me parece que tiene dos lecturas muy claras. Una de ellas es con más Madrid y otra es sin más Madrid. Si Podemos, en el caso de que Podemos se presente solo, a ver, yo creo que es básicamente un suicidio político, que después eso puedo ir a desarrollar a desarrollarlo, pero por lo menos sí que es verdad que en el peor de los casos está claro que Podemos superaría ese 5% de margen que, bueno, no tendría todas consigo en el caso de que pues presentaran igual a otra candidata, en este caso, pues la que había presentado en su momento, que era Isa Serra. Entonces, bueno, por esa parte, aunque sea, da un poco de sentido. En el tema del partido, es verdad, como bien has dicho, que la izquierda actualmente en Madrid no tiene un gran candidato, no tiene un abanderado. Es evidente que Gavilando a mí me parece un muy buen candidato, me parece una persona muy capaz, pero es verdad que como candidato para ilusionar, pues no, yo creo que ilusiona a muy poca gente, por no decir prácticamente a nadie. Y es verdad que un Pablo Iglesias, que ya sabemos lo bueno que es siendo candidato, lo bien que hace, sí que es verdad que es una persona que en gestión, pues lo podemos también discutir, no acaba de convencer, pero sí que es verdad que como candidato para ilusionar a las bases, sobre todo de la izquierda, yo creo que es inmejorable y va a tener en Madrid un panorama perfecto de polarización que será Ayuso o él, o prácticamente él o el caos. Él Y o yo creo que Ayuso.
Sí, Me de van a su jugar lado. a Y eso. la verdad es que en ese aspecto yo creo que puede funcionar bastante bien, bastante bien. Me refiero, tomando en cuenta tan solo la parte de estar solo sin Más Madrid. En la parte ya con Más Madrid, ahí ya creo que es un movimiento muy inteligente y que ya tenemos que plantearnos cosas como bien has dicho, ¿no? Yo creo que es en este caso las elecciones con más concentración de la izquierda. Recordemos que la izquierda pierde, sobre todo en el tema de la alcaldía de Madrid, pierde bastantes votos por su división. En este caso, yo creo que no solo movilizaría a la iglesia, digo a la iglesia, a la iglesia precisamente no, a la izquierda, teniendo iglesias de candidato principal. Y es que son, además, pues yo creo que esa concentración de voto de Más Madrid y en Podemos juntos, yo creo que darían una muy buena posibilidad a la izquierda de ganar Madrid. Yo creo que en este caso, en esta posición, no sé hasta qué punto podría estar ajustado. Yo creo que igual sí que seguiría yendo para Isabel Díaz Ayuso, pero es verdad que, bueno, actualmente la diferencia creo que está de tan solo un voto entre los dos bloques o dos, no recuerdo exactamente, pero vamos, Cuatro. que yo creo que 68, 64, 4 votos. Pero Ah, vamos, pues que estuvo muy ajustado hasta el sí, final, por ¿eh? eso son 4 votos. Bueno, sí, es verdad que son 4 votos. Creía que era un poco menos, pero vamos, que me refiero que unas nuevas elecciones, pues eso es prácticamente que está muy abierto, sobre todo eso, ya teniendo en cuenta de que esos partidos se unen, pues ya lo tenemos muchísimo más complicado para salir adelante en el caso de la derecha. En el caso de la izquierda, yo creo que está, vamos, yo creo que lo tendría muy bien. Entonces, como conclusión un poco a esto, ya te dejo si quieres añadir algo más. Yo como conclusión la que saco es si hace un día teníamos a Ayuso muy, muy solidificada y que prácticamente todos pensamos que iba a ganar las elecciones y que es verdad que la izquierda podía hacer algo y podía competir, pero no quizás a un nivel muy, muy, muy extenso, yo creo que a día de hoy, actualmente, ahora mismo, podemos decir que este movimiento ha cambiado un poco todo el terreno y ahora mismo existe una posibilidad de que la izquierda pueda gobernar en Madrid. Bueno, no, o sea, y sin Iglesias, yo creo que también había esa opción. Es decir, al final las elecciones que gana Ayuso, que no las gana Gabilondo, muy ajustado, gana por 4 votos, pero hasta el final hubo un momento que era la izquierda, luego fueron los votos del norte, que son más de derechas y tal, y ganó pero Ayuso, pero todo muy ajustado. Es decir, realmente aquí han pasado 2 años de las últimas elecciones y hay muchas lecturas diferentes. Creo que este movimiento electoral, mi opinión, es más para hacerle la jugarreta, por decirlo de otra manera, a Rejón. Es decir, porque ahora lo que has dicho tú, obviamente ahora se van a tener que unir y yo creo que se van a unir Podemos y Más Madrid o Más País o como se llame, no sé el nombre, vamos, no sé el nombre, o sea, no sé cómo se llamarán. Se van a unir, lo que has dicho tú, pero eso es una indirecta como, oye, Errejón, te has intentado ir, has intentado montar un partido en Madrid, pues ahora voy yo y me presento allí, ¿no? Obviamente puede ganar la izquierda, pero es cierto que la izquierda estaba dividida en tres, ahora va a estar dividida en dos, pero la derecha igual, es decir, Ciudadanos va a desaparecer para la Asamblea, o tiene muchas papeletas para desaparecer, y Vox no va a captar el voto de Ciudadanos, incluso yo te diría que a lo mejor cae con respecto a las últimas elecciones. Ayuso, en mi opinión, hablando políticamente, lo ha hecho perfecto. Es decir, o socialismo o yo, cuando es mentira. Es decir, ni estos son socialistas ni tú eres liberal. Es decir, pero ella ha comprado un discurso de ellos soy yo y al final esto se va a convertir en o votas a Pablo Iglesias o votas a Isabel Díaz Ayuso y tengo la sensación de que va a ser que no va a haber ese choque de bloques, creo que va a ser un voto muy aglutinado al PP y muy a Podemos, lamentablemente. Yo estoy de acuerdo contigo, Gabilondo es de lo mejor que tiene el PSOE, estando de desacuerdo en muchos aspectos, pero es muy buen candidato, pero creo que se va a aglutinar mucho voto en Iglesias. Y también una cuestión, al final estas elecciones son un poco egoístas y me voy a explicar por qué, porque la estrategia de Ayuso como la de Iglesias es la misma, o yo o el otro. O sea, Ayuso convoca las elecciones y hace un plebiscito de decir, ¿me queréis a mí o no me queréis? ¿No? O sea, no sé, un poco de egocentrismo, ¿no?
Además, aprovechando el momento de que Ciudadanos va a pique y tal y cual. E Iglesias hace lo mismo. O yo, o Ayuso, no sé. Veo unas estrategias que lamentablemente van a dividir a Madrid en dos. Y es una pena porque Madrid, en mi opinión, es una comunidad autónoma que no tenía esa polarización. Es decir, era una región que, ¿cómo decirlo?, políticamente no estaba tan dividida. Y lo que ha hecho Ayuso y le ha rematado Iglesias es dividir a la sociedad madrileña en dos. Y eso es un grave problema a largo plazo, gane quien gane. Sí, yo creo que del tema de polarización, a ver, evidentemente aquí todos podemos, o sea, a ver, cada uno opina lo que sea de cuál tiene más mal culpa, pero a mí yo creo que la culpa que tiene Ayuso no la tiene nadie. Al final, es verdad lo que dices y es verdad que quizás ha habido una falta de una oposición dura y se le ha criticado mucho a Ángel Gabilondo que no hay una oposición dura. Tampoco creo que sea su carácter y, oye, la No, política no tiene no, por qué no. ser tan dura. Pero es verdad que teniendo un frente a Ayuso, yo creo que le ha dejado un terreno muy abonado para que ella polarice, para que ella... Y ojo, es que no creo que deba hacer eso, no creo que deba entrar en su terreno porque los políticos no deberían hacerlo. Pero evidentemente a ojos de la sociedad parece que hay un ente gigante que se llama Ayuso y el resto pues son, o como bien dices tú, o los comunistas de Iglesias o Gabilondo que no ilusiona y todo eso. Y al final yo creo que el problema es ese, ¿no? Que vamos a ir yo creo con una comunidad de Madrid muy polarizada. No sé si le va a dar tanto Iglesias como para sobrepasar al PSOE. Los resultados del PSOE habían sido muy, muy buenos de la anterior elección. Entonces, bueno, de hecho ganó las elecciones, como bien habéis dicho. Entonces, bueno, no sé si les dará, habrá que ver las encuestas que salen. Ahora mismo, pues no sé hasta qué No, es que no se punto. pueden tomar ahora las encuestas de referéndum. Sí, bueno, pero siempre, aunque no hay encuestas por así decirlo oficiales, siempre se dice, siempre salen algunas cositas y que al final dan esto. Entonces, yo creo que habrá que esperar cómo se va desarrollando esto en el sentido de que, a ver, si Ángel, también, ojo a esto, que abra un nuevo debate. Ojo el PSOE, porque, bueno, en principio dijo que Gabilondo iba a ser su candidato, en principio no habría que dudar de ello, pero hay que decir que con este paso de Iglesias, que en principio ni el propio presidente del gobierno lo sabía, pues pueden cambiar y poner un candidato mucho más fuerte. Ahí Hombre, ya entraríamos en otro debate. hombre, te digo una cosa, y ya no se iba a presentar de ninguna manera a las catalanas, ¿eh? Ya, ya, ya. No, no, sí, sí, O pero, sea, pero refiero que yo creo que esto luego, les ha pillado muy a contrapié porque, de hecho, si estuviera, y yo creo que Pablo Iglesias también es muy inteligente por una cosa, lo anuncia ahora cuando el PSOE ya ha dicho que va a ser Gabilondo. Entonces, me refiero bueno, y al... dijo que Ericeta, Sí, claro, vale, sí, puede decir que era puedes IZ, pero cambiar. bueno, yo creo que los contextos son distintos. Al final, es verdad que lo pueden cambiar. Lo pueden cambiar. Y yo ya digo que no es una cosa que yo en principio quitaría de la ecuación. Yo creo que lo pueden cambiar. Y ojo, por cuando metan a alguien más fuerte, tipo por ejemplo Margarita Robles, que además yo creo que sería una buena contraprestación a Iglesias en el lado de la izquierda y que también podría movilizar a mucho electorado de la De derecha o de Ciudadanos. centro derecha que votaba a Ciudadanos. Creo que eso puede ser muy, muy importante y me parecería una gran candidata por esa parte. Y eso, ¿no? Entonces, ya digo, pero bueno, partiendo un poco de lo que decías antes, ¿no? El tema de Rejón, yo creo que, a ver, yo no sé, yo no veo la venganza política. A mí no me parece que haga una venganza política, sí que es verdad que a ver, Rejón es el que peor lo tiene. Al final ese tiene o bien ser el culpable de perder la comunidad en el caso de eso, de dividir en tres la izquierda, o pues prácticamente la desaparición política de su partido. Porque si en el sitio donde era más fuerte es Madrid, ahora te tienes que unir con Podemos, pues evidentemente pierdes toda la fuerza que tenías. Y yo, sinceramente, ahí es verdad que en el sentido de Rejón es complicado qué hacer ahora. Luego, el tema de Vox, pues fíjate, yo es muy interesante la posición que tiene que tomar Vox en estas elecciones. Porque, claro, hemos hablado de No le que, lo vale, hemos hablado antes, ¿no? a vos no le vale polarizar, Claro, que a era Vox lo no le único va, que sabe hacer. Claro, a Vox no les vale polarizar principalmente porque la que ha hecho eso es Ayuso. Y Claro. además Ayuso la avala una gestión de la pandemia que ya sabemos que, bueno, podemos estar más o menos de acuerdo, pero que está claro que ha sido una polarización con el propio gobierno de España. Y teniendo en cuenta eso, es muy difícil poner eso. Entonces, claro, ¿qué es lo que puede hacer Vox? Claro, no va a atacar a Isabel Díaz Ayuso, porque al fin y al No cabo va a puede. tener que gobernar contra ella. Vale, puede atacar mucho a la izquierda, pero realmente la gran referente va a ser Ayuso. Entonces, para mí la campaña electoral de Vox es complicada en este sentido. Entonces, no sé cómo lo harán, no sé qué estrategia tomarán en cuenta, si solamente irán a polarizar en el sentido de pues, llamar de todo a Iglesias, que parece que sí, pero más allá de eso lo veo muy complicada la papeleta de este partido. Bueno, varias cosas. La primera, si el PSOE pone a Margarita Robles,
No sé si ganarán, porque Ayuso tiene mucho tirón, pero la izquierda gana. Estoy seguro. Sí, sí, yo Si también, yo me, también. si me escucha Iván Redondo, si ponen a Margarita Robles, ganan, porque mucho electorado de Ciudadanos iría a Robles. Sí, sí. Robles es, para mí, junto a Calviño, la mejor ministra del gobierno y una mujer, además, centrada. Yo, si te soy sincero, y si yo pudiera elegir, ojalá que presentaran a Robles si hubiera un gobierno PP-PSOE, es decir, Robles-Ayuso, ya depende quién ganara, y no hubiera polarización. Y Madrid Ya. volviera a ser la comunidad de todos los madrileños y no de los míos o de los tuyos. Ojalá. Sí, ojalá, pero bueno, Pero yo. no va a darse. No, no, no va a A darse, es darse. lo que te iba a decir. Yo creo que. No, no porque igual no quiera ciertos partidos. Por ejemplo, yo creo que Margarita Robles, en el sentido de hacer un gobierno de la comunidad con Pablo Iglesias, pues bueno, sería, vamos, ya No, sabemos cuál es la simpatía no de esta creo, ¿eh? mujer por Pablo Iglesias, que es ninguna. Y teniendo en cuenta eso, claro, lo que pasa es que en el otro lado, el PP, si fuera otro PP, si fuera un PP que no tuviera en cuenta pues lo que es Ayuso, que fuera un PP más de la antigua, ¿no? Que no fuera tan polarizador, que tuviera un candidato más centrado, pero es que en el tema Ayuso, vamos, Ayuso no va a pactar con el PSOE en ningún momento, sobre todo porque ella se ha hecho ella misma ese último reducto de la libertad en España, que bueno, que parece que es un No, no, paladín pero es al que servicio del yo, liberalismo, cuando, bueno, en fin. yo te voy a decir una cosa. Vamos, tú ahora mismo estás viviendo en Madrid. Tú has vivido la época de Isabel de Ayuso en Madrid. Yo he vivido la de Aguirre. Y mi familia vivió la de Leguina, la de que fue socialista, el padre, que estuvo 20 años o 15 años, una burrada. Leguina y Aguirre, cada uno con sus defectos, ya sabemos cuáles, hizo una Madrid muy libre. Cada uno desde sus ideologías, pero hizo una Madrid muy libre, donde cabían todos los madrileños. De verdad te lo digo, daba gusto. Yo no sé cómo han estado estos 2 últimos años, pero yo a Madrid la veo muy dividida. Y eso es culpa solo de Ayuso. El problema Solo yo de creo Ayuso. que, a Obviamente ver, vamos a ver hay más factores, ¿eh? sí, sí, Pero, sí, no, no, claro, claro, no, pero sí, 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 entonces, te entiendo, yo cuando digo Ayuso y a sus miles de fans, es que es liberal, es que libertad, pero que no, hombre, que no, que libertad es Leguina, libertad es Aguirre, eso fue libertad en Madrid. Esta señora no tiene libertad, porque tú cuando coges a media Madrid y le dices, no, sois unos socialistas y no valéis y tal y cual, coño, ¿qué libertad me estás dando tú a mí para votar al PSOE, a Podemos, a Más Madrid? A ver, No yo sé, es sinceramente, mi opinión. Y por cierto, una cosa, no ha hecho ninguna medida económica liberal Ayuso. Ninguna. Es decir, que se la vende como la liberal, que no eres liberal. Esta señora es conservadora. Pero, ¿por qué es muy fácil? Porque tiene Madrid igual que como la ha dejado. ¿Cómo se la encontró? Conservador. a ver, yo creo que en el tema de Ayuso hay un problema que, bueno, un problema no, un problema lo ha tenido ella y lo ha subsanado muy bien, que es que ella cuando entró en Madrid entró prácticamente como como no saber muy bien por dónde estaba. De hecho, sus primeros meses de gestión fueron Sí, incluso sí, sí. erráticos. No acababa de saber, no se acababa de saber, primero ganó unas elecciones que en el peor momento del PP, que yo creo que ni ellos esperaban ganar, ¿no? Como estábamos diciendo y tal. Y además que empezó pues siendo eso, no teniendo mucho peso, siendo un actor secundario. Eso sí, llegó la pandemia y era una persona completamente distinta. Y en ese juego ella se ha encontrado, no como política gestora, ni como política, como dices tú, integradora o de la libertad y tal, ella se ha No, encontrado no. como una política la cual se ha colocado, como digo, que es básicamente, el gobierno de España hace una cosa, yo hago la contraria. El gobierno de España hace una cosa, hago la contraria. Que a veces ha acertado. Y es verdad que en algunas partes de la pandemia yo Muchas, creo que la ha porque, gestionado. Yo creo que en algunas partes de la pandemia la ha gestionado mejor que lo que podía haber gestionado algunas comunidades claro, presididas por otro gobierno. Pero es verdad que es lo que dices tú. No, primero porque no le ha dado tiempo, porque lleva poquísimo y la mayoría de su gobierno viene de una pandemia. Pero después que tampoco la bala antes de eso una historia de gestión muy grande, porque antes de eso no era nadie. Y no digo no era nadie en el sentido despectivo, sino que no tenía una estrategia política, no era un personaje político
como el que tenemos ahora mismo. Si tú al Ayuso de las elecciones la dices que va a ser esto que es actualmente, que bueno, que algunos ya la piden incluso para presidir el PP, bueno, te hubiera dicho que qué estás diciendo, que no voy a ganar ni las elecciones. Ahora pues es distinto. Y aquí hay que tener en cuenta un personaje que igual está más en las sombras, que es probablemente el Iván Redondo de Isabel Díaz Ayuso, que es Miguel Ángel Rodríguez. Recordemos que era asesor principal de Aznar y que, bueno, tiene muchas cosas de las que hizo con Aznar y muchas de las cosas que estamos viendo en Ayuso, pues es un estratega político tremendo que ha transformado a Ayuso en ese sentido, ¿no? A la Ayuso de las elecciones, que era una persona completamente desconocida, a una Ayuso actual que es pues la gran esperanza de la derecha en Madrid. No, sí, vamos a ver, o sea, no es que sea la esperanza, es que es lo único que tiene la derecha en Madrid. Porque se va a aglutinar el voto y cuando se aglutina un 35-40% de voto que le da las encuestas a ella sola, es porque ha ganado casi toda la derecha, que es del 50% de voto. Más o menos, 48, 52, o sea, me entiéndeme lo que te quiero decir. Y, en fin, el problema de Ayuso es que, en efecto, lo has dicho tú, ha hecho cosas bien, porque, como has dicho, su estrategia política ha sido muy sencilla. Sí. Lo que haga Sánchez, hago lo contrario. ¿Qué es lo que ocurre? Que este gobierno de Sánchez es tan malo y ha hecho tantas cosas mal que muchas cosas te van a salir bien. Pero ¿cuál es el problema? Que eso no tienes estrategia política. Ponte, que en mi opinión no va a ser así, pero que Sánchez lo empieza a hacer bien. La cagas tú. Y ponte otra cosa, que Sánchez pierda en 2 años las elecciones y la gane el PP, con vos, por ejemplo. ¿Cuál es tu estrategia política en 2023? Sí, sí, sí. Es que Ninguna. al final es un partidismo que lo que hace es eso, que al final. Lo que pasa es que vende muy bien, y yo creo que ya lo ha hecho muy No, bien en el claro, sentido ese, de claro. que vende muy bien a la derecha de Madrid, sobre todo, que le hace ver como eso, como la gran alternativa a Sánchez. Yo, sinceramente, estoy contigo. Me parece que no es una política de primer nivel. Me parece una Para nada. persona que, más allá de eso, su única virtud es eso, que ha visto bien la estrategia política, la ha visto ella, lo ha visto otras personas, que esto, bueno, ya depende a cada uno, y ahí pues lo ha hecho muy, muy bien, eso hay que admitirlo. Pero es verdad que en cuanto a gestión y en cuanto a ser una política, ya digo, de primera, yo creo que suspende. Y realmente yo creo que las personajes políticos, sobre todo, que había tenido Madrid hasta ahora, pues eso, Aguirre, que no estoy para nada de acuerdo con muchas cosas que hace, pero tal, y bueno, incluso en la propia alcaldía, ¿no? Personajes políticos muy potentes, yo creo que no está, y ni mucho menos a la altura de ellos. Y veremos Pero estas elecciones, porque claro, en el caso de que gane, es verdad que va a tener un Madrid muy polarizado, y cuidado con lo que pase, con esa oposición tan dura que le puede hacer Iglesias. Y en el caso de no ganar, se coloca en que ella ha provocado una cosa la cual puede significar, porque Ayuso en la oposición, cuidado, es que yo a ver cómo lo hace, no sé. Yo es. creo que esto es o gano todo y continúo mi carrera, pero si No, no una gana, cosa. No se la juega tanto a Ayuso, porque en 2 años no va a haber elecciones. En mayo del 2023, Madrid tiene que volver a ir a votar, ¿eh? No tienes que ir en el 25, tienes que ir en mayo del 23, pase lo que pase. No creo que se la juegue tanto a Ayuso, creo que se la juega el PP. Si el PP gana y aglutina el voto, dirá, hemos aglutinado el voto de centro derecha y los militantes de Ciudadanos, que lo decía esto el otro día Egea, todos los votantes de Ciudadanos se tienen que venir al PP y los más moderados de Vox también. Si tú estas elecciones sacas un 40% de voto, la gente en el resto de España te lo va a comprar. No digo todo el mundo, pero mucha gente. Ahora bien, como pierdan las elecciones, el PP, vamos, no te digo que desaparezca, pero no, no, lo tiene muy difícil, porque si tú lo piensas, al final, el único lugar donde ahora mismo tiene el PP una prevalencia muy grande con base al gobierno es en Madrid. Y en el caso de perder Madrid, es que sería Andalucía. absolutamente. Claro, es que es como cuando en Estados Unidos, pues lo que ha pasado en estas elecciones, pierdes la presidencia, el Senado y el Congreso. Es que no te queda mucho por donde tirar de oposición. O sea, no de oposición, justo al contrario, de sentar tu ideología y de sentar tu programa, ¿no? Entonces es complicado, sí, es complicado. Pero bueno, si quieres, pasamos a lo siguiente, ¿no? Si quieres más ya Sí, en clave nacional, ¿no? Que evidentemente este movimiento de Pablo Iglesias, pues da a, pues,
en principio quita su vicepresidenta del gobierno, la va a adquirir Yolanda Díaz, que bueno, ya lo ha aceptado el presidente del gobierno Pedro Sánchez, conserva sus competencias de trabajo y lo que es la agenda social, ¿no? Esto que tenía asociado a la vicepresidencia de Iglesias, lo pilla Ione Belarra, que madre mía, casi no lo digo. Así que bueno, ¿opinión de esto, Álvaro? Que a Pedro Sánchez hay que darle un premio a mi opinión, peor político de la historia de España, de la democracia, y mejor a la vez. Es decir, porque se ha quitado en una semana a Ciudadanos, a nivel nacional hablo, ¿eh? Ciudadanos, Podemos y Más País. Eso se ha fulminado a todos. Porque, ¿qué va a sacar Podemos con Yolanda Díaz en las próximas elecciones? Bueno, si quieres acaba, yo ahí discrepo. Yo No, creo no, que sí no. que. O sea, no es una pregunta. O sea, Sí. ¿cuánto crees que...? Yo creo que, sinceramente, yo creo que empeorar resultados de Pablo Iglesias no va a empeorarlos. Pues no Yo estoy creo de que sí. acuerdo, ¿eh? No, Lo no, puedes por eso empeorar. digo que expláyate tú si quieres y después No, ya no, me meto yo, ¿no? que creo que Podemos con Yolanda Díez no tiene ese tirón. Mucha gente votaba a Pablo Iglesias por votar a Pablo, porque era Pablo Iglesias el que se presentaba, ¿no? No, no, o sea, pienso que Podemos se va a pegar un guantazo muy importante. Más País o Más Madrid desaparece. Ciudadanos desaparece después de esta, incluso a nivel nacional, yo creo que va a desaparecer, o fusión a última hora con el PP, pero nada ya. Y de una jugada Sánchez se ha cargado a su rival a la derecha, a su rival a la izquierda y a su rival a más a la izquierda. Como político, hablando de mantenerse en el poder, es un auténtico genio y hay que reconocerlo. Como Sí. gestor y tal, es nefasto, es el peor, pero como definición de político para lograr el poder y mantenerte, es un auténtico genio. Ahora bien, lo que has dicho tú de los ministerios, de Yolanda Díez y de Yone Belarra. Esta última señora tiene unas declaraciones, o sea, además yo que estoy muy metido en el sector energético, de que la energía nuclear no debe de valer para nada, o sea, esta mujer debe curar el cáncer, pues no sé muy bien cómo, dando palmitas, o, en fin, o sea, tiene unas ideas más extremistas de las que tiene Pablo Iglesias, o sea, para mí, en mi opinión, es peor. Y de vicepresidenta Yolanda Díez, pues, te soy sincero, es que no va a mandar nada, va a mandar Sánchez, entonces da igual que pongas a uno a otro. A ver, yo varias cosas. Si eso empiezo por lo de esto, lo del tema de Pablo Iglesias y otro. A ver, yo sinceramente creo que Pablo Iglesias ya no es el que era en 2015 y bueno, ya el de 2012, 2011, evidentemente ya ni por asomo. Yo creo que era un personaje político ya muy desgastado, ¿eh? Yo no sé si todavía queda gente, quedará evidentemente, pero no sé si hay mucha gente que vota a Podemos por Pablo Iglesias, ¿no? Como era al principio. Yo eso tengo más dudas. Y yo creo que mucha gente de Podemos, sobre todo en el núcleo duro de Podemos, ya estaba pidiendo ¿cómo decirlo? Una sucesión, ¿no? Por así decirlo. Y sobre todo, yo creo que acierta poniendo a Yolanda Díaz, es una de las políticas más valoradas de este país, es la ministra mejor valorada, de hecho. Y de hecho pone a una, vamos, por encuestas, ¿eh? No es por en plan general, o sea, en De principio cuando tú pones Podemos. notas, la que tiene La, más la notas es la mejor ministra de ministra, Trabajo. la mejor ministra de Podemos. Sí, sí, bueno, Ah, me vale, refiero. vale. De Sí, Podemos, sí. sí, sí. Sí, claro, claro. O sea, me refiero, claro, entre las Sí, posibles sí. candidatas, me refiero. Sí, vale, vale, sí, 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 sí. Y Cierto, cierto. luego, en el sentido de esto, yo creo que es muy importante que es una jugada política muy buena, yo creo que de Pablo Iglesias en este aspecto. Yo ya te digo, yo creo que el suicidio político en el caso de no ir con Más Madrid es bastante claro, porque no creo que saque y al final te quedas como un miembro de la oposición en la Asamblea de Madrid, pero a nivel nacional yo creo que le sale bien. Va a dejar revitalizado el partido, un partido que estaba muerto, o sea, me refiero, le puede salir bien o mal, igual le sale mal, ¿vale? Como dices tú, y bueno, puede ser. En mi Pero opinión, yo creo que no tiene tanto sí, tirón Yolanda Díez. A sí, pero nivel en el, en no la el, veo en con el tirón caso, para yo creo, sacar 30 yo caños, ¿eh? creo que sí que tiene tirón. Y yo creo que tiene tirón, sobre todo en buena parte. Ella, recordemos que es del PC, es del Partido Comunista. Yo creo que tiene tirón, sobre todo en la parte más de izquierdas. Igual. Es verdad que hay una parte de la izquierda que igual tiene más tirón Irene Montero, pero la parte de la izquierda, por así decirlo, más
dura, por así decirlo, esa parte yo creo que le gusta mucho a Yolanda Díaz. Y yo creo que Yolanda Díaz, con el tema de los ERTES y todo, ha hecho un trabajo que yo creo que es verdad que no se están pagando muchos de ellos, eso también hay que decirlo, pero evidentemente ha sido una figura de liderazgo muy, muy buena en Podemos y que creo que sí que tiene tirón para ser una candidata muy buena para, sobre todo, la izquierda. Al final, tú para ser candidato tienes que contentar a tu gente y la gente yo Sí, creo que eso es de está claro. Podemos. En ese aspecto yo creo que le va a gustar mucho a esta persona y ya creo que Pablo Iglesias viene en un descanso, perdón, en un desgaste Sí, muy grande. Al final, si tú ves que, yo qué sé, si tu partido tú ves que se va a convertirse en Izquierda Unida, como parecía que es lo que estaba apareciendo Podemos y sigue Pablo Iglesias, tú saltas del barco y dices, bueno, se pone esta, que en el peor de los casos, ¿qué es? Pues que sigamos igual, pero igual, pues subimos este lado. Entonces, me parece bien a nivel de esto. Además, bueno, sumas que Pablo Iglesias yo creo que se sentía de todo menos cómoda en la vicepresidencia del gobierno. Yo creo que el primero es eso, no tenía el poder igual que le gustaría, como bien dices. Yo creo que en estos últimos tiempos, sobre todo el tema de democracia y todo, había perdido yo creo que ya muchísimo el favor de mucha gente del PSOE, y así ya lo tenía perdido, imaginaos, pues aún más. Y yo creo que Yolanda Díaz, en cambio, es una persona que a mí, es verdad que ideológicamente muchas cosas no estoy de acuerdo, pero me parece una persona que es muchísimo más seria, muchísimo más responsable y muchísimo mejor política que Pablo Iglesias en cuanto a gestión. Ahí Ya, sí. pues sí, claro, A ver, sé que no es es difícil, que- pero sé que no es difícil, pero me refiero, al fin y al cabo, teníamos a un presidente del gobierno que decía que no había democracia a un vicepresidente que decía que no había democracia en este país y decía lo que decía. Yo creo que Yolanda Díaz es una persona más seria, mucho más Claro, respetable. sí, es Sí, más seria. O sea, vamos a ver, está claro, porque lo está comparando con Pablo Iglesias. Y comparación, la vicepresidencia va a ganar, pero es que no la veo con tanto tirón mediático ni con tanto apoyo mediático como tiene Iglesias. Es a cierto ver, que es está verdad que gobernado ahí es verdad. Sí. y una cosa que yo a Yolanda Díez la veo, con todos los respetos, mucho menos inteligente que Pablo Iglesias. Y se la va a liar Iván Redondo. Es que va a haber un momento antes del 23 que se la va a liar y no se va a enterar. Como se lo ha liado a Rimadas, a Rivera, a Rajoy, a Susana Díez. ¿Tú crees que no se van a cargar a Yolanda Díez el PSOE antes de las elecciones? Yo no lo sé, pero eso ya, no sé, irá por la gestión de cada uno, no sé hasta qué punto, yo creo que tampoco se la ha visto, no sé si es una gran estratega política o no, desde luego no lo sé, pero en el sentido meramente de candidata es verdad que no tiene la experiencia y no tiene igual esa visión que tenemos todos de Iglesias y que ya tiene una posición muy asentada, es verdad que igual tiene que asentar esa posición de liderazgo y esa posición de figura principal dentro de Podemos, que eso es un problema también, ¿no? Yo creo que, fíjate, no tiene tanto porque sea igual peor político, me refiero, peor candidata o que no tenga el mismo tono mediático, sino por lo siguiente, y es que Podemos siempre ha sido un partido muy personalista en Pablo Iglesias, y ahí yo creo que es donde tiene que tener el problema. Y igual desligar a Pablo Iglesias de Podemos es lo que más le va a dificultar a esta persona conseguir un tirón, como bien dices tú, mediático, bueno, ya no mediático, o sea, un tirón en general, Sí, como puede ser el político. de, sí, mediático o político incluso como Mm. eso. Pero ya digo, yo creo que en cuanto a persona, ideales y lo que representa Yolanda Díaz, actualmente el Ministerio de Trabajo, para la izquierda, me parece que va a recuperar la ilusión de mucha gente de la izquierda más próxima, ya digo, al Partido Comunista y a Izquierda Unida. Igual sí que es verdad, ya digo, que esa parte, que yo creo que es más a lo que igual nos estamos refiriendo, esa parte más de la izquierda más posmoderna quizás, vea más a Irene Montero como una candidata que iguala a Yolanda Díaz, pero es verdad que yo creo que a nivel de izquierdas es una política tremenda. Vamos a ver, yo creo que tienes razón lo que dices. A ese millón y medio de Izquierda Unida. Ujú. Ya está, punto. Es que el resto va a ir al PSOE. Lo Yo, tengo yo, clarísimo. O a Esquerra, no, a depende ver, de la... evidentemente, vamos a ver, Sí. evidentemente no se va a recuperar el Podemos de, o sea, No, es que no, también es que hay que entenderlo, o sea, no creo que yo te doy mi Podemos de opinión. repente vuelva a sacar 60 diputados, no, pero No, por lo menos se van a obviamente no, mantener, incluso creo que van a subir. pero con Yolanda 10 vas a sacar 10 diputados. Yo creo Millón y que medio. Millón y medio de votos los que tenían Ciudadanos con 10 diputados. yo me extrañaría. Me parece que es verdad que no subirá mucho, pero
yo me parece que revitaliza mucho al partido. No sé, es mi visión. O sea, yo creo que lo revitaliza pero hay una diferencia entre que tú digas, he revitalizado el partido, mira, y otra cosa es que tú desde la izquierda digas, voy a votar a Yolanda Díaz antes que a Pedro Sánchez. Es O sea, que a mí me también. cuesta mucho ver que el votante de izquierda vote antes a Yolanda Díaz, quitando el sector que has dicho tú de millón y medio de personas, que son 10 diputados, y que no prefieran a Pedro Sánchez. Yo, en mi opinión. Sí, igual, a ver, evidentemente una centroizquierda no va a esto, no va. Yo creo que una persona de centroizquierda nunca va a votar a Yolanda Díaz, ahí estamos de acuerdo. Pero yo creo que tampoco lo votaba a Podemos en su momento. Igual algunos sí al principio, pero yo creo que Podemos, está claro que es que antes estaba, o sea, me refiero, Podemos estaba muy por encima de las expectativas de lo que es realmente su base electoral. Pues Es que yo creo que lo claro, que tiene que hacer ahora pero es meter su base electoral e intentar ampliarlo un poco. Pero es que con claro, Pablo pero Iglesias yo creo como, que iba y como, podía ir como, incluso por debajo. como con vos en la derecha no tienen tanta gente, 53 escaños, juegan con La el cuestión. descontento general, si está claro. Claro, claro, por eso, exactamente. Pero es que no, me cuesta verlo. Veremos dentro de 2 años y Sí, medio. sí, sí, por supuesto. A ver, si esto es lo que decimos, nadie es adivino. Pero bueno, por último, vamos al tema Cantó, ¿no? Bueno, hoy Sí, hubo ejecutiva de Ciudadanos, ¿no? Rápidamente. La verdad es que, bueno, salieron dos de las manos derecha de Inés Arrimadas, que, bueno, son un poco, parece lo que es que provocaron de todo este tema de Murcia. Es verdad que no han salido de la ejecutiva, pero sí que es verdad que han perdido su posición de prevalencia, que son, bueno, tanto Espejo como Cuadrado. Y bueno, pues también el más mediático no ha sido la salida de Tony Cantó. bueno, en mi opinión, yo creo que un partido político que hace 2 años tenía 57 escaños, estaba a punto de sorpasar al PP en todo, y ahora haya encuestas que le den un escaño en España, lamentablemente quiere decir que ha hecho todo mal y nada bien. Lo dije en otro podcast y lo digo ahora. Murcia, no tendrían que haber pactado con el PP en 2019, pero tú una vez que pactas con el PP, tienes que acabar la legislatura y más en mitad de una pandemia. O sea, lo haces mal pactando con el PP hace 2 años y ahora lo vuelves a hacer más plantando una moción de censura a mitad de camino. Y esto es una paradoja de lo que ha sido Ciudadanos estos 2 años. Han hecho todo mal, todo, o casi todo, y no han hecho nada bien. Y es una lástima porque yo he sido votante de Ciudadanos y gente como yo, que estamos más cercanos al centro, que no compramos la idea de derechas ni izquierdas, estamos huérfanos. Y es una pena que lo que haya dicho hoy Tony Cantó, además, que es que la nueva dirección de Inés Arrimadas no tome responsabilidades. Es decir, Rivera dimitió. ¿Quién ha dimitido del equipo de Arrimadas? Es que los dos que dices tú siguen teniendo sueldo. ¿Eh? Sí, sí, claro. Siguen la ejecutiva de la dirección, sí, sí. Lo que Claro, pasa es que no entonces. son los vicepresidentes, por así decirlo. Ya, pero siguen cobrando 4.000 euros o 5.000. Entonces, lo de Tony Cantó es una pena, porque a mí me parece un político valiente, un político que estaba en el gremio de la cultura y tal, que es muy complicado salirte de la izquierda en el cine. ¿Cómo decirlo? Opinar diferente, meterte en política, jugándose con los separatistas. Y me parece una pena que Tony Cantó se haya ido de la política y es un reflejo de que lamentablemente Ciudadanos va a desaparecer porque han jugado todo mal. Bueno, yo, pues un poco lo que decía en el anterior podcast, es que tampoco hay mucho más que añadir. Lo de hoy, pues ha sido un poco la confirmación de lo que ha pasado. Yo creo que hay un problema principal, que es que Albert Rivera, yo creo que, y creo que lo dije en el anterior podcast también, es que creo que Albert Rivera se salió de lo que es por así decirlo, el centrismo liberalismo, él se escoró hacia un lado y al final, pues eso, esa base electoral, cuando tú cambias, pues puedes hacerlo una vez y ya cuando te acartonas y tienes que acartonarte ahí, pero no hacer 30.000 cosas, ¿no? Y yo creo que ahora mismo otro cambio más de dirección de timón, yo creo que hace que la que ya era ya tu base electoral, que era sobre todo de centro derecha, y que en principio pues era la más contraria a Sánchez, porque tú siempre, desde Rivera, habías hecho una oposición a Sánchez muy frontal, pues que ahora dices, claro, Arrimadas quiere cambiar la estrategia porque evidentemente la estrategia que tuvo Rivera, pues bueno, le llevó Es a casi hacer desastrosa, desaparecer sí, el partido. pero otra forma de cambiarla. Sí, 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 pero En mi evidentemente ella opinión, quiere ¿eh? cambiarla esta. No, no, sí, no lo justifico, o sea, me parece una decisión penosa, pero me refiero que ella Y quería ya, hacer y eso. ya si hay tres
que encima no te hacen caso. Bueno, ya, es que eso es a lo que me iba a meter. Es a lo que iba a meterme. Que ahora, que es que me refiero. Que tú puedes cambiar las cosas y tal, y puedes eso, que ya mucha gente no lo entenderá. Pues que apoyas a veces a Sánchez y tal, no lo entenderá. Ahora, el suicidio político, que significa una moción de censura, en el sentido de quitar al PP de repente, que es verdad que puede haber ciertas cosas que vale, que bueno, Sí, sí. lo puedo comprar, pero en fin, para hacer una moción de censura yo creo que tiene que haber cosas mucho más graves de las que había ahí. Y de además, ya por ya rematar, que 3 de tus diputados te digan que te cuentes otra, pues hombre, ya es pues Pero casi, cuidado, en fin. cuidado con una cosa, que hay 3 que estaban en Vox, que se enfadaron con Abascal Sí, y ahora parece que a lo mejor le saca la moción de censura adelante. bueno, es que Y eso hay es una una cosa, locura. y una cosa que digo, y yo lo llevo diciendo mucho tiempo, Pedro Sánchez es muy malo, pero que alguien me diga qué alternativa tiene la derecha en este país. O sea, es que esta semana es ridículo tras otro ridículo. Sale Ciudadanos, hace una cosa, va el PP, compra a los diputados, que eso es ilegal. Y si no es ilegal es un poco, digamos, no muy bonito. Ayuso convoca unas elecciones, jugándotela, en un egocentrismo tremendo. Llega vos, que encima convoca una manifestación con miles de personas, olvidándose de las víctimas del terrorismo, del 11M que tanto defiende Abascal, y ahora resulta que a lo mejor vos apoyas la moción de censura. O sea, ¿quién va a votar a la derecha? Y te lo dice uno que no vota a la izquierda, precisamente. ¿Pero No, quién no, va a desde votar a la luego. derecha? Sí, desde luego se está, Es es lo que que, decimos, se está quemando todo y el que al final sale, pues no ardiendo, ¿no? el Casi Sánchez. lleno de agua, con traje ignífugo, es Pedro Sánchez. Y oye, eso tiene mucho mérito en un momento tan convulso, porque es lo que dices tú. ¿De qué nos está hablando esta semana? Del PSOE. Eso sí. No Por se ha supuesto, hablado, y por no hablar, no se habló ni del candidato de Madrid. no, Imagínate. no. Ahí Y está. evitas, pues, la crisis sanitaria que sigue siendo horrible, los datos económicos, la gestión del gobierno que es malísima. Tal. Bueno, por no decir, bueno, ya lo que decía en otro podcast y lo que he dicho al principio. Todo juegos políticos, lo de la moción de censura, lo de Pablo Iglesias, lo de Ayuso, todos juegos políticos en un momento en el que estamos, de la vacunación, Sí, sí. de que tal, de que siguen muriendo gente, que se nos olvida, y de todo. Y al final, ¿qué pasa? Que lo más importante de la política, que es la gestión, pues ¿qué No, no, queda? no se Pues al valora. lado. Pero no se está valorando. Yo el otro día vi un vídeo de Juan Ramón Rayo, de un economista liberal, que decía, el problema es que hemos hablado de PSOE, Ciudadanos, PP, que quita Vox, que ponga Podemos. ¿Alguien ha hablado de alguna propuesta? Ah, claro. Nadie. Oye, yo soy de Ciudadanos, pero pacto con el PSOE porque voy a hacer una rebaja fiscal y acordado. No, no, nada, nada, nada. No, no, Que se ha claro. quedado lo que has dicho tú, la gestión en un tercer plano. Esto parece un sálvame de luz, a ver si yo pacto con unos o yo pacto con otros, porque al final, pero eso al ciudadano medio, ¿para qué le vale? Para Sí, nada. Entonces, claro. Pero al final es lo que estamos diciendo. Como se crean los personajes políticos en la actual era, ¿no? Pues es así. Ayuso es lo que ha creado de la forma de polarización, Pablo Iglesias un tanto de lo mismo, y al final, pues es al final lo que parece que va a triunfar. Y un partido en principio que se veía, ¿no? Al principio, como un lugar en el centro, pues al final acaba desapareciendo. Así que, sí, por pues sí, supuesto. es una pelea de Ciudadanos. Yo de Ciudadanos, bueno, pues simpatizo lo justo, pero bueno, es verdad que hay cosas que de su programa que me gustan, pero bueno, simpatizo lo justo. Y es verdad que, bueno, pues sí que es verdad que para lo que había llegado este partido, ya no solo a nivel opinativo, sino a nivel político, de decir, hombre, pues de salir de Cataluña de un lugar de absolutamente nada, a lo que había llegado, que acaben así, Es pues ya una solo a pena. nivel de historia política es un poco, pues triste, pero bueno, es lo que hay, Álvaro. Así que bueno, vamos a acabar aquí. La verdad es que, bueno, ha quedado un buen podcast, así que bueno, recordad que tenéis el otro podcast sobre el tema de Ayuso y nada, espero que os haya gustado y hasta el siguiente podcast.